Amén. Entonces, vamos a ir al libro de Lucas, Lucas 6:43. Amén. Recuerden que esto se llama, este tema es quitando los frutos malos, quitando los frutos malos. No, dando buenos frutos y quitando los frutos malos. Ese es el tema. Y vamos a ir a Lucas. Lucas 6:43 al 45. Si quieren anotar desde un principio los versículos, se los puedo dar de una vez ahorita para que lo vayan anotando. Pueden empezar a anotar. Vamos a iniciar con Lucas 6:43 al 45. Mateo 7:15. Mateo 7:15 al 20. Y luego seguimos en Mateo 12, del 33 al 37. Luego de ahí nos pasamos a Efesios 4:29. Pero completo en Efesios vamos a iniciar desde el 25 al 20, del 25 al 32. Nada más que el versículo 29 es clave para ese tema. Así que anoten de una vez desde Efesios 4:29 al 32. Y Santiago 3, del 1 al 18, que es todo el capítulo, por lo cual este estudio no se va a terminar hoy. Hoy tal vez lleguemos a la mitad y tal vez la semana que viene vamos Santiago 3, 1 al 18, que es todo el capítulo del 3. Ajá. Tal vez hoy hagamos la mitad del estudio y la semana que viene la otra mitad. Y luego Pedro, Primera de Pedro 1, 24, 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Y ahí mismo, Primera de Pedro 2, del 1 al 14, me parece que era ahí, se me pasó, no lo anoté, pero ahorita lo vamos a revisar. Al 10. Primera de Pedro 2, del 1 al 10. Tomé todo esto para que nosotros comprendamos y entendamos perfectamente bien todo lo que incluye el fruto digamos, de uno. De hecho, eso es muchísimo, pero agarré lo más eficaz, lo que nos puede ayudar para poder verdaderamente contraatacar los dardos del maligno, porque muchas de las veces estas cosas a veces ya no están en uno, pero viene el enemigo tratando de tirarnos dardos. Como sabemos, él trabaja de esa manera. ¿En dónde se quedaron? Mateo, ok. ¿Anotaron Efesios, Santiago o se quedaron en algo? Ustedes tienen secretaria. Amén. Bueno, entonces todos esos versículos vamos a estar tocando, y hoy no vamos a terminar porque es bastante, pero vamos a seguir la semana que viene con el mismo tema, el próximo miércoles con el mismo tema, para que podamos terminar completamente este tema. Amén. Así que vamos a dar inicio. Vamos en Lucas 6, del 43 al 45, le damos lectura.
Amén. Ya lo tienen, ¿verdad? Lucas 43 al 45. Leemos la palabra, nos ponemos de pie para leer la palabra. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Amén, Padre amado que está en el cielo, Señor. Te doy toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y oración, Padre. Gracias por este maravilloso día, Señor, que nos regalas, que nos da, Padre eterno, juntamente, Señor, con tus hijos. Aquí reunido, Padre, dispuesto, Padre, a estudiar tu verdad, tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos guíes, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre eterno, mi Rey glorioso, Padre. Señor, guíanos conforme a tu verdad, conforme a tu propósito. Y pon ese carbón encendido en mis labios, Padre, para que seas tú, Señor, guiándome conforme a tu verdad, conforme a tu propósito, Señor. Y que no sean mis palabras, que no sea yo, Padre, sino que sea, Padre eterno, tu Santo Espíritu, Señor, dándonos esa palabra, Señor amado mío, Padre, para que así de esa manera, Señor, seas tú glorificado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. En este mismo lugar, la palabra ya no nos está hablando de esta manera, que no es que realmente que los árboles den, o sean diferentes, o que de un solo árbol puede salir un buen fruto, un mal fruto, sino cada árbol ya fue hecho por su propio fruto. Hablando verdaderamente de un árbol natural, porque un árbol natural no puede cambiar, en otra palabra, como dice la palabra. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol bueno el que da buenos frutos. Dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo malo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros como humanos tenemos que entender también que de la misma manera como hay árbol que dan malos frutos y que su naturaleza es así. Es lo mismo que los animales. Los animales venenosos, su naturaleza es así, que tienen veneno. Entonces en el hombre también hay hombres que de la abundancia de lo que hay en su interior es de lo que hablan. El hombre malo, pues como dice, tiene en su interior su tesoro que es malo. Y el hombre bueno, pues dentro de su corazón saca todo lo bueno que tiene en abundancia dentro de sí mismo. Amén. Pero reconocemos que en la humanidad, todo aquel que quiere cambiar, que quiere ser nueva criatura, nueva persona, puede cambiar. Lo único que tenemos que tener es la disposición delante del Señor y que Dios tome el control de nuestro ser, de nuestra vida. Nosotros podemos tener ese cambio porque somos humanos. No somos árboles, tampoco somos como los animalitos ya establecidos con su veneno. Nosotros somos humanos de los cuales Dios desde que creó al hombre quiso que el hombre fuera bueno. El problema es de que Satanás se metió en el corazón del hombre y trajo la maldad al hombre por medio del pecado desde el principio. Amén. Pero en el mundo hay hombres buenos y hombres malos. Pero Cristo vino ¿qué? Cristo vino a transformar la vida del hombre. Cristo vino a cambiar nuestra humanidad. Cristo vino a hacernos de una mala criatura que éramos malos, nos vino a hacer a una buena criatura. Por eso es que dice en su palabra que cuando nacemos
del agua y del espíritu, somos nueva criatura, nuevos hombres, criados según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, según la misericordia que Él nos da. Amén. Así que nosotros podemos tomar esa decisión de cambiar y que de nuestro corazón salgan tesoros buenos, salgan frutos buenos y no frutos malos, porque nosotros como humanos podemos cambiar si nosotros le entregamos el corazón a Dios. Amén. En Mateo 7, del 15 al 20. Mateo 7, del 15 al 20. Ahí nos habla de las personas que son malas, de los falsos, de los que no quisieron cambiar, de los que no quieren cambiar. Por eso dice ahí en esa palabra, nos damos cuenta que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Amén. Ahí nos dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Estas son las personas que deciden no cambiar su interior, que a pesar de que conocen la palabra, que ven el evangelio, que Cristo les habla, prefieren tomar sus propias decisiones. Por eso es que son falsos profetas, engañadores, que engañan, que mienten, que simplemente vienen engañando. ¿Para qué? Para quedar bien con la humanidad, para quedar bien con el humano, para quedar bien con las personas, y a través de su, digamos, de su fantasía, de su palabrería, a través de sus palabras lindas o bonitas, palabras según ellos adecuadas, a través de eso ellos reciben que una ofrenda. Y la persona que queda contenta con estas palabras suaves, engañosas y mentirosas, automáticamente va y le ofrenda, le da algo a esa persona. ¿Por qué? Porque le hizo sentir bien en el corazón. Ahorita en este tiempo miramos cuántos que se dicen ahí profetas, tanto hombres como mujeres. Estaba viendo por ahí los otros días una que se dice llamar profeta. Está todo el cabello pintadito, unos grandes aretotes, un vestido que realmente es igual que una mujer que se vende en el mundo, pero es profeta. Y le está dando un montón de palabras a mucha gente, y hay mucha gente alrededor de ella, y le está dando palabras, esto dice Dios, y según dándole palabra buena. ¿Qué clase de profeta es ese? Es un lobo rapaz, que lo único que quiere que es, pues, sacar dinero. Eso es la realidad. Lo único que vienen son falsos. ¿Solo para qué? Para agarrar dinero. Pero hay otros que vienen con vestidos como de ovejas, como dice la palabra de Dios, que se ven como si fueran, pero realmente no lo son, porque andan buscando su propio yo, su propio exaltamiento, su propia personalidad. Por eso el Señor dice, guárdense de estos que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, son lobos que si uno se descuida y si uno no tiene la palabra bien puesta, es fácil de que nos mientan, que nos engañen y que nos arrastren a una mentira. Por eso tenemos que guardarnos de ellos. ¿Cómo nos vamos a guardar? Conociendo la buena enseñanza de Jesucristo, conociendo la buena palabra de Dios. Allá afuera hay mucha gente en la iglesia, se engaña rápido, es fácil de que lo envuelvan. ¿Por qué? Porque les hace falta el conocimiento de Cristo. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de Cristo, al instante, cuando uno ve a estas personas y las escucha uno hablar, en un principio parece que van bien, pero de repente uno puede ver claro en el momento que se desvían. Entonces, uno puede ver si son verdaderos o son lobos rapaces también. Por eso es necesario tener la enseñanza. Nos vamos a guardar de ellos cuando tengamos sabiduría, entendimiento. Si no tenemos sabiduría, si no tenemos entendimiento, no podemos guardarnos de ellos. Somos envolvidos con su manera de hablar, con sus palabras, con sus lisonjeras, como dice el apóstol Pablo. Ahí sigue diciendo en la palabra, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice,
por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. Su manera de predicar, su manera de hablar, su manera de llamarnos, su manera de expresarse, tratar de que todo nos caiga bien en el corazón. Eso es lo que ellos hacen. Es que dice, dijo el Señor esto, el Señor dice esto, el Señor dice esto, y yo declaro que Dios va a hacer cosas buenas en tu vida. Eso ya lo sabemos, que Dios vino a cambiar nuestra vida, a darnos vida. Pero si nosotros nos apartamos del pecado y aceptamos la palabra de Dios, si nosotros no nos apartamos del pecado y seguimos pecando, estamos en fornicación, estamos en adulterio, ¿cómo es que Dios va a venir y nos va a dar una bendición cuando estamos en pecado? Tenemos la bendición natural que el Señor ya hizo, que dice, yo hago salir mi sol sobre los justos, sobre los malos, sobre los justos y sobre los malos. O sea, sobre los justos y los injustos. Esa bendición todo el mundo lo tiene. El que trabaja es digno de su salario. Eso es natural. El que se esfuerza en trabajar tiene beneficio, pero no significa que es una bendición extra como la bendición que Dios nos da a los verdaderos hijos de Dios. Porque allá afuera hay muchos bendecidos terrenalmente, bendecidos económicamente, porque a eso se refiere, solamente bendecidos económicamente, pero están mal de salud, están quebrados en su matrimonio, están llenos de odio, de coraje, de envidia, de celo, de avaricia, de toda clase de mal. Entonces ellos no, verdaderamente no, digamos, no tienen la bendición de Dios. Tal vez nosotros no podemos tener, digamos, algo, digamos, un sustento alto en economía, pero tenemos paz, tenemos tranquilidad, tenemos amor, nuestra vida está bien, tenemos salud, tenemos paciencia, tenemos todo el fruto que Dios nos da, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que entender que la única manera que nosotros podemos, digamos, tener las bendiciones es a través de nuestro buen comportamiento. Pues es la palabra de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días sean largos y sean tus días de bendición. Esos son los, digamos, las verdaderas bendiciones de Dios extras que Él nos da. Amén. Pero sin embargo, estos pues vienen engañando y mintiendo y diciéndole toda clase de mentira a cualquier persona. Y es cierto, Dios nos va a bendecir si nosotros cambiamos. Si no cambiamos, no, como de qué manera nos va a bendecir Dios. Pues dice aquí su palabra, dice, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Amén. ¿Por qué? Porque ya tienen una sola naturaleza. Por eso el Señor los compara a estos lobos rapaces que no se dejaron, digamos, cambiar su vida, su actitud, su manera de vivir, sino que al contrario vinieron a encontrar el Evangelio y hallaron una mina de oro en el Evangelio. Hallaron una mina de sustento, una mina de dinero, que engañando con el Evangelio, poniéndolo a su propia manera, es como ellos se dicen, quieren llamar apóstoles, profetas o cualquier otro sobrenombre, y de esa manera andar sacando, digamos, dinero, que es al único que se dedica a eso, es que a ganar dinero y hacer que un negocio del Evangelio. El Evangelio no es un negocio. El Evangelio es el negocio del Padre de Dios al humano para que el humano cambie. Somos tesoros en los cielos, no en la tierra, pero nosotros somos esos tesoros de Cristo. Por eso Rey de la Gloria dice, así todo buen árbol, dice, da buen fruto. Dice, pero el árbol malo no da, dice, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. A ver, ¿por qué por sus frutos? Este tipo de persona que ya se convirtieron como un árbol malo, que ya realmente son sus raíces, su deseo, su avaricia está en ellos. Estas son personas
que adelante de nosotros nos hablan bonito, adelante de nosotros hablan bien, pero detrás mastican, detrás hablan mal. Son personas maliciosas, son personas que, si es posible, maldicen. Son personas que en su hogar, en su vida, llevan una vida muy natural, pecaminosa, que ni siquiera van a la presencia de Dios, ni siquiera buscan a Dios. Simplemente porque tienen una lengua ligera para hablar, es que los hace hablar, pero engañan a quienes, a los que no tienen conocimiento. Por eso las personas que no leen la Biblia, que no quieren leer la Biblia, que no estudian, que no se dan cuenta de lo que está escrito, son fácilmente engañados. Y lo único que dicen, Dios es Dios, Dios es amor. Dios no puede castigar a sus hijos. Dios no puede castigar porque Él vino y los compró a precio de sangre. Y él murió por todo el mundo. Son buenos para agarrar esa clase de versículos. Porque es verdad. Esa es la palabra, que Dios entregó a su Hijo para que todo el mundo sea salvo. Pues de ahí se agarran. ¿Para qué? Para quedar bien con la humanidad. Pero por eso nosotros tenemos que entender que cuando ellos hablan solamente lo bonito es porque son falsos. Eso es la realidad. ¿Por qué? Porque digamos, cuando nosotros nos hablan solamente lo bonito a nuestro propio deseo, tocando nuestro propio sentimiento, significa que a ellos no les conviene que nosotros conozcamos la verdad. Ellos no quieren quedar mal con uno, ¿no? Según ellos, tratan de la persona que no salga ofendida. ¿Para qué? Porque si ellos le dicen la verdad de que si no cambian, si siguen con su pecado, se van al infierno, ¿quién le va a dar algo así? Nadie le va a querer ofrendar, nadie le va a querer dar ninguna ofrenda. Por eso es que tapan todo eso. ¿Para qué? Para que solamente lo único que ellos quieren que la persona escuche de ellos es cosas bonitas. Para de esa manera sacar miedo. Esos son los lobos rapaces. No tienen buen fruto, tienen fruto de maldición. Realmente, como dice aquí en el último, dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerás. Por su fruto lo vamos a conocer. Y sabemos que esas personas son igualitos que esos árboles. No dan buen fruto, se van a ir a ¿dónde? Al infierno. Eso es la realidad. Allá ese es su camino de ellos. Por eso el Señor nos habla de esta manera, para que nosotros entiendamos cuando viene alguien verdadero y un falso, para que nosotros comprendamos que ni nosotros podemos convertirnos como esos lobos rapaces, porque si nosotros nos convertimos igual que ellos, entonces nosotros también vamos a ir al mismo infierno que ellos. Si no cambiamos nuestra vida, si después de conocer el Evangelio nos rebelamos en contra de Dios y ya no venimos, digamos, ya no oramos, ya no lo buscamos y cambiamos nuestra manera de ser. Esta palabra es para qué? Para que nosotros no cambiemos de digamos, nuestra manera de ser, de llevar un evangelio falso. Nosotros tenemos que llevar el verdadero evangelio de Cristo. Que no cambiemos prácticamente la palabra de Dios por la vanagloria de uno, por nuestros propios deseos, porque entonces nos convertimos en lobos rapaces. Amén. Vamos ahí mismo en Mateo 12, 33 al 37. Mateo 12, 33, 37. Amén. Ahí dice de esta manera, dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Amén. Aquí es donde el Señor nos está hablando. Nosotros, como los que enseñamos, los que damos la palabra, tenemos que tratar de que los árboles sean árbol de buen fruto, sean árbol bueno. ¿Por qué dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno? O haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Así que nosotros tenemos el derecho de que nuestro árbol, nuestro interior, nuestra vida, que nosotros somos la representación de ese árbol, nosotros tenemos que hacer de nosotros un árbol de buen fruto, no un árbol que saque malos frutos. Ahora, el Señor empieza hablando acerca de, digamos, de estas personas, lobos rapaces, que vienen con vestidos
de ovejas, pero son lobos rapaces, empieza hablando de eso. Pero también aquí mismo incluye todo hombre o toda persona que conoce el evangelio, pero que no quiere cambiar su vida. Personas que ya llevan tiempo en el evangelio, pero que aún no quieren hacer ese cambio. Son los mismitos que los lobos rapaz. ¿Por qué? Porque no hace falta en el momento que van a dar un mal consejo o que van a dar un consejo acomodado. ¿A qué? A lo nuevo, a las personas. No hace falta esa gente que de repente se atraviesa y empieza a meter cizaña, porque todo eso es parte de cizaña. Sigue siendo ahí en el 34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿cómo puede una persona hablar lo bueno siendo malo? Por eso es que son lobos rapaces. ¿Por qué? Porque su manera de hablar la cambian cuando están al frente, digamos, de un púlpito, al frente de una iglesia, al frente de una congregación. Cambian su manera de ser adelante de ellos, pero en su hogar, en su casa, son totalmente distintos y diferentes. Incluso gente que no va a la iglesia, gente con que se relaciona, conocen qué tipo de personas son. Por eso el Señor le dice, generación de víboras. Y aquí cuando el Señor le dice generación de víboras, aquí ya no le está hablando a los falsos, aquí ya está hablando ¿a qué? A todo el pueblo de Israel que no quería cambiar, que no quería ser diferente, que no quería tomar el evangelio. Por eso ahí le dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca las malas cosas. Esta palabra siempre se lo repetía el Señor. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que de un solo corazón malo no puede sacar lo bueno, y de un corazón bueno no puede salir lo malo. El concepto de esto es que el Señor quería que ellos cambiaran, que ellos fueran diferentes, enseñándole también a sus discípulos que ellos nunca podrían ser buenos, porque ya eran lobos rapaces, ya eran generación de víboras, ya estaban establecidos así, que por más que se les hablara, por más que se les dijera, no iban a cambiar. Entonces, ¿qué dice el Señor? Tengan cuidado con ellos, no se acerquen, no estén juntos, apártense de ellos. ¿Por qué? Porque esas personas es que si nosotros no estamos completamente con el evangelio bueno de Cristo, van a cambiar nuestra mentalidad, nos van a dar una falsedad y después vamos a creer lo malo. Cuando el hombre que está creciendo en el evangelio y empieza a conocer lo malo y ve que hay cosecha terrenal en lo malo, ¿qué es cosecha terrenal? Que hay dinero en lo malo. El engaño, que engaña a una persona, que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, cuando está en maldad, está en pecado, es una mentira, es un engaño. Pero eso le hace ¿qué? Cosechar dinero. Y cuando el hombre o la mujer que ya está acostumbrado al tesoro natural, al dinero, a través del evangelio, cuando llega a esta verdad, cuando empieza a buscar más y llega a esta verdad, la niega. Ya no la recibe. ¿Por qué? Su corazón ya se llenó de avaricia, ya se llenó de maldad. Entonces, por más que la palabra le hable y le hable, es difícil de que cambie. Difícil que un hombre ya guiado con la maldad, con espíritus inmundos, de avaricia, es difícil de que cambie, porque el mismo Satanás ya no le permite, le pone la venda. Por eso tenemos que apartarnos, tenemos que cuidarnos de estos lobos rapaces, tenemos que tener cuidado de no escucharlo, de no acercarnos, y si lo vamos a escuchar es porque estamos fuertes, y si lo escuchamos es porque también ya sabemos y conocemos la verdadera verdad, la palabra de Dios. Una vez establecidos en la verdadera verdad, como dice la palabra de Dios, una vez siendo afirmados, siendo establecidos y fortalecidos en la verdadera palabra de Dios, eso ya no nos mueve en absoluto.
ahí sí, tenemos toda la fuerza y toda la fortaleza para reprenderlo y para echarlo fuera, para decirle sus verdades en su propia cara, para pelear ardientemente, como dice la palabra de Dios, contender ardientemente por nuestra fe. ¿Con quiénes? Con aquellos lobos rapaces, con aquellos maestros falsos. Solamente con esos nos da permiso Dios que contiendamos ardientemente con ellos a causa de defender nuestra fe. Es la única manera que tenemos el permiso de contender, pero en otras razones no, porque dice la palabra de Dios, la palabra de Dios no es para contender, no es para pelearnos entre nosotros que estamos aprendiendo, o no es como tratar de, digamos, de contender con la palabra de Dios entre los hermanos que tenemos la sana doctrina. Ahí es donde el Señor dice, no, la palabra no es para contender, pero sí podemos solamente contender por nuestra fe, para que no nos aparten del bien de Jesucristo, que no nos desvíen hacia la maldad. Para eso sí tenemos que contender conforme a lo que el Señor nos dice. Por eso, Rey de la Gloria, ahí en el 35 dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, las buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, dice el 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Ahí va a salir todo. Aquel hombre que enseñó, aquel hombre que habló, aquel hombre que se levantó en contra del evangelio también. Ahí por sus palabras van a ser justificados, como dice. Si el hombre enseñó bien, pues cosas buenas, va a ser justificado. Pero si el hombre fue un lobo rapaz, sus propias palabras la van a condenar. Eso es la verdad, por lo que nos está diciendo ahí. Pues dice, mas yo os digo que toda palabra, dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Vamos a dar cuenta por cada palabra ociosa que se dijo, de mal sentido, de mal ánimo. Palabras que dijeron solo por quedar bien con el hombre, por quedar bien con la persona. Esa misma palabra nos va a condenar. ¿Por qué? Porque el que predica, el que enseña, el que es maestro, como dice la palabra de Dios, tiene que saber lo que es para edificación y lo que es para perdición. Y toda persona que enseña sabe lo bueno y sabe lo malo, conoce la buena palabra y conoce la mala palabra. Así que toda persona, digamos, sabe la realidad, en qué momento le está mintiendo a una persona, en qué momento le está diciendo mentira, en qué momento está dando un falso evangelio o un buen evangelio. Por eso esta misma palabra nos va a condenar. Como dice la palabra de Dios, si nosotros no hablamos correctamente y no hablamos la verdad. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Con la misma palabra que hablamos, ahí vamos a dar cuenta ese día. El Señor va a decir, ¿por qué le dijiste eso? Cuando tú sabías que estaba mal. ¿Por qué no le redarguiste cuando debiste redarguirle? Más le apapachaste el pecado y diciéndole que Dios le iba a dar bendición. Allí es donde por nuestras palabras también. Y ahora no solo nosotros, sino también los que oyeron esta palabra, pues no van a ser salvos. ¿Por qué? Por causa de aquel que no le habló la verdad. Eso es la verdadera palabra de Dios. Por eso, cuando una persona, un predicador o alguien, no está hablando las cosas reales de la palabra de Dios, no podemos seguirlo. No podemos acercarnos. ¿Por qué? Porque esas mismas palabras nos van a llevar a una perdición. ¿De qué nos sirve escuchar una palabra bonita? Que según me dé paz o tranquilidad un momento. ¿De qué me sirve? Si al fin de cuentas esa misma palabra me va a llevar al infierno. ¿Por qué? Por
escuchar una palabra bonita, no hay cambios. No viene el cambio. ¿De qué nos sirve que alguien nos hable bonito si al fin y al cabo nos vamos al infierno? ¿O de qué me sirve a mí entregar una palabra que lo escuchen tan bonita, tan buena, si al fin y al cabo esas mismas palabras me van a llevar al infierno por no hablar la verdad? Eso es la verdadera realidad. El evangelio es un evangelio verdadero. Pues es la palabra de Dios. Dios es un Dios verdadero, veraz, verdaderamente fuerte. Un Dios vivo, que conoce todo. Por eso dice su palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Eso dice en Hebreos. No sé si lo han estudiado, pero así dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Por qué? Para los lobos rapaces, para los que no quieren cambiar, para los que no quieren llevar un buen evangelio. Eso es la palabra de Dios. Pero nosotros que tratamos y luchamos por llevar un buen evangelio, no nos tiene que preocupar esa palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos bien delante de Dios. Y sabemos que en lo que nos equivocamos, le pedimos perdón. Y sabemos que cuando vienen los malos pensamientos y malos sentimientos, no queremos, no quisiéramos pecar, no quisiéramos caer en pecado. Y ahí es donde Dios mira nuestro corazón. Ahí es donde Dios conoce y sabe que la tentación llegó y nosotros luchamos por apartarnos de esa maldad, de esa tentación que llegó a nuestra vida. Por eso el Señor, como dice su palabra, Él tiene compasión de nosotros, porque Él conoce todo nuestro ser. Como dice la palabra, Dios fue tentado, Jesucristo fue tentado en todititas las áreas de su vida, como hombre, como hombre verdadero, 100% hombre, natural como nosotros. Él sintió absolutamente todos los deseos naturales y carnales que hay en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos comprende y nos entiende, porque Él mismo sintió todo esto en su propio cuerpo. Por eso Él conoce cuando viene el deseo de maldad, cuando viene, los deseos carnales, cuando vienen los malos pensamientos, cuando vienen los malos sentimientos. Él fue tentado en todo, mas nunca pecó. ¿Qué significa? Que nunca se dejó llevar por todo este tipo de sentir. La única diferencia que había entre Jesús y nosotros es que Jesús no traía una sangre contaminada de hombres. Jesús traía una sangre pura que venía del cielo. Su sangre de él era